Bueno, Coronel, precisamente es bienvenido. una provocación que pienso yo de que estaban tratando de repetir la historia que ocurrió en 1969, 1970 con el gobierno de Caldera, en donde la presión que se ejercieron en dos direcciones, por el occidente a través de Colombia y por el oriente a través de Guyana, generaron de que el presidente fuera acorralado, el gobierno de aquel entonces con Caldera y Calvani, y se vieran en la necesidad de deslastrarse de uno de los problemas porque no tuvieron la capacidad política ni tuvieron la capacidad de maniobrar políticamente para manejar los dos frentes. Y hoy en día precisamente se genera una situación muy parecida. Por un lado, el decreto de Obama, y por el otro lado, entonces, simultáneamente y coordinadamente, la presión de Guyana en función de meternos ese barco allí. Eso fue una provocación, pero completa. Y esa provocación llevaba una estrategia geopolítica para presionar al gobierno del presidente nuestro, Nicolás Maduro, a objeto de que viera la forma de cómo hacer lo que se hizo en aquel entonces, que fue el protocolo de Puerto España, que fue congelando la negociación y que fue congelando el acuerdo de Ginebra por 12 años, desde el 18 de junio de 1970 al 18 de junio de 1982. Esos 12 años de silencio absoluto, y que inclusive nuestra Cancillería de aquellos entonces resulta ser que habían prohibido hablar del Esequibo. Imagínense ustedes lo que representa hoy en día el hecho de que el gobierno estuviera ocultando el problema del Esequibo y que estuviera evadiendo sus responsabilidades de reclamar y de recuperar nuestro territorio Esequibo. Coronel, en esos 12 años, cuando uno revisa esta historia, que de hecho usted trae allá 1498, la cadena titulativa, todo, aquí está este todo, tema, ¿no? Con aquí el está Esequibo. todo, para que enseñemos a los venezolanos y enseñemos a los guyaneses, para que los Guyana sepa y los guyaneses sepan cuál es el territorio que les pertenece a ellos en forma verdaderamente oficial. Usted habla de esos 12 años y creo yo, bueno, un periodo de un ganar silencio tiempo, sepulcral, sí, y lo que ha pasado allí es que Guyana ha explotado los recursos. De hecho, ellos han poblado este territorio. Yo les mostraba los billetes y ellos lo tienen en su mapa. Vamos a comenzar, ¿le parece?, por explicarle a la gente esto. ¿De dónde viene la titularidad del territorio Esequibo y cómo ha ido eso cambiando con el tiempo para que los venezolanos manejen esa información? Bueno, precisamente, fíjate, uno de los errores que nosotros cometimos a lo largo de muchos años es que no le dimos suficiente información a nuestro pueblo y producto, digo yo me califiqué en una oportunidad como un ignorante y como un estúpido en virtud de las consecuencias de ese silencio que ocurrió durante 12 años. En esos 12 años yo me gradué en el año 69 y en el año 70, antes de que yo cumpliera un año de graduado, resulta ser que el gobierno congela la negociación, prohíbe hablar del Esequibo. Ocurren y transcurren 12 años y resulta ser que yo nunca escuché en ninguna conferencia, en ninguna radio, en ninguna situación en la prensa hablar del territorio de Esequibo, porque el gobierno silenció el problema, es decir, mantuvo en una congelación la negociación durante 12 años y él prácticamente dejó a un lado el Acuerdo de Ginebra, específicamente el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, que es el que habla de la reclamación de nuestro territorio Esequibo. Entonces, fueron generaciones de oficiales y generaciones de ciudadanos venezolanos que ignoramos el tema del Esequibo. Era insólito. Hoy en día, por el contrario, lo que necesitamos es que el Ministerio de Información, ¿verdad?, todos los ministerios que tengan una preocupación especial en colocar el mapa de Venezuela con nuestro territorio Esequibo. Tú me enseñabas 2 billetes actuales de Guyana, donde precisamente incluso colocan el territorio de ellos, que es 20.000 millas cuadradas, le colocan también anexo el territorio Esequibo. Entonces necesitamos enseñarles a ellos, de que el territorio que le corresponde a Guyana es única y exclusivamente aquel territorio que Inglaterra le compró a Holanda, que fueron 20.000 millas cuadradas, equivalentes a 37.000 kilómetros cuadrados, al este del río Esequibo, porque hacia el oeste del río Esequibo ellos no tenían ni medio metro legal.
lo invadieron, lo usurparon, lo ocuparon ilegalmente Inglaterra. ¿Y dónde está el quid del problema? El quid del problema es que cuando Inglaterra le da la independencia el 26 de mayo de 1966 a su colonia de la Guayana Inglesa, le deja como herencia que lo que ellos tenían en propiedad, que es indiscutible. Guyana tiene 37.000 kilómetros cuadrados y la vamos a tener allí durante toda la vida. Allí no podemos mudar a Guyana, ni Venezuela se va a mudar para ninguna parte. Es decir, vamos a tener ese vecino permanentemente, pero ese vecino tiene una legalidad jurídica internacional del río Esequibo hacia el río Corentín, hacia Surinam, porque eso era parte de la colonia de la Guayana holandesa, que se dividió en dos espacios geográficos. Uno que compró Inglaterra en 1814, equivalente a esos 37.000 kilómetros cuadrados, y el resto que en 1975 del siglo pasado, hace poco tiempo, fue que se independizó y se creó la República de Surinam. De allí parten esos dos países, Guyana, la República Cooperativa de Guyana, y por el otro lado Surinam, pero siempre al este del río Esequibo, porque al oeste del río Esequibo era parte de la Capitanía General de Venezuela, y la Capitanía General de Venezuela fue fundada por los españoles el 8 de septiembre de 1777, y eso es lo que nosotros heredamos jurídicamente a través del utis possidetis iuris. Ahora, ¿qué viene ocurriendo? Porque nosotros quizás nos tratamos de ubicar en contexto que viene ocurriendo. Es un tema, bueno, que viene de larga data, pero sí, uno se pregunta, ¿por qué ni gobiernos anteriores, por qué no se ha hecho nada hasta este momento? Se habló ayer en ese comunicado de diálogo. ¿Es necesario ese diálogo? ¿Se deben acudir a otras instancias internacionales? No, que las instancias las tenemos. El Acuerdo de Ginebra es el documento oficial que rige todo el proceso de nuestra recuperación y de nuestra reclamación. Pero hay respeto a ese acuerdo. Bueno, en este momento hay respeto. Precisamente, el irrespeto por parte de Guyana, porque Guyana sabe de que el instrumento que tiene Venezuela, más poderoso, para nosotros discutir y buscarle una solución como lo establece el Acuerdo de Ginebra, es ese instrumento legal a nivel internacional. Y Guyana lo que hizo, la Karen Rodríguez, lo que hizo fue tratar de evadir y tratar de poner a un lado el Acuerdo de Ginebra, porque ellos saben que el Acuerdo de Ginebra es una espada de Damocles en función de que él invalida el laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. Por lo tanto, ellos han buscado establecer una política internacional para desconocer el Acuerdo de Ginebra. Y nosotros lo que tenemos es que fortalecer el Acuerdo de Ginebra. Yo insisto con este tema, el tema histórico. Cuando uno iba a la escuela, recuerdo yo, te obligaban a dibujar el mapa de Venezuela con las rayitas, las famosas rayitas. Sí, correcto. Usted dijo acá en una primera entrevista, eso no debería estar en rayitas. Ayúdenme a sacar de la cárcel al Esequibo, y precisamente tenemos que quitarle. Y yo he partido de mis opiniones y mis asesoramientos han sido en la dirección siguiente. Nosotros como país, para no apabullar a Guyana, porque ellos precisamente han buscado la intencionalidad de que nosotros somos un imperio y de que resulta ser que lo que estamos es apabullándolos y queremos pasar por encima de ellos. No, Venezuela es un país respetuoso a nivel internacional, probado a nivel mundial. Venezuela ha sido tan respetuosa que ha respetado y no quería ni siquiera meterse con Guyana, a pesar de que Guyana estaba haciendo una serie de concesiones en el mar territorial y la plataforma continental de Venezuela, incluyendo hasta el mar territorial y la plataforma continental que le pertenece a el estado del Tamacuro. Del Tamacuro. ¿No? Yo le pido, profesor, nos queda un minuto, Ajá. leer o puntualizar el histórico del conflicto para que la gente que nos está viendo, que dice que usted debería salir en cadena nacional, por ejemplo, para que todo el mundo lo escuche, entienda y deberíamos de hacer, porque precisamente la gente, fíjense, en el programa anterior que hicimos el 13 de marzo, resulta ser que se convirtió en un programa viral, ahí está colgado en BTV, Canal 8, y resulta ser de que anoche estaba chequeando, hay 496.000 personas que han visto el video
que grabamos aquí, el programa anterior que hicimos. Y precisamente la gente, cuando yo empecé a analizar del por qué la gente ve ese video más que cualquier otro, precisamente resulta que es motivado a la explicación sencilla, elemental que hicimos en aquella oportunidad sobre un mapa que me colocaste allí. Ahorita se lo vamos a poner. Resulta de que lo expliqué perfectamente y la gente entendió el mensaje. Bueno, aproveche el tiempo que nos queda en este corte para explicarle a la gente ese histórico, de dónde viene el conflicto y cómo es la cosa. Los papeles del Esequibo, ¿quién los tiene? Ok. Los papeles del Esequibo, fíjense, no solamente debemos de demostrar que el Esequibo es nuestro, sino también demostrarle a Guyana y a los guyaneses, enseñarles a ellos que en 115 años que tenemos del laudo arbitral de París, resulta ser ¿qué persona en Guyana tendrá más de 115 años para que pueda ser testigo de excepción de aquel laudo arbitral de París? Y resulta de que ese laudo arbitral de París lo que hizo fue de que nos despojó legalmente en una componente imperialista y colonialista de Inglaterra, de Rusia y de Estados Unidos, porque los ingleses no permitieron de que nosotros nos sentáramos así como nosotros estamos alrededor de una mesa a discutir el problema. Y qué es lo que está tratando de evitar en Guyana hoy en día, de que se siente con los venezolanos a discutir el problema, porque hoy sí conocemos el problema. Es decir, en aquel entonces, en 1899, venía la Revolución Restauradora con Cipriano Castro desde San Cristóbal, y cuando ese presidente se instala en Miraflores, aquí no había presidente que le entregara, porque el presidente salió huyendo por aquí, por el Ávila, el Guaraíra Repano, y pasó a La Guaira y se fue en una goleta para Maracaibo. Es decir, no teníamos ni canciller ni teníamos presidente. Entonces, ¿quién iba a velar por ese territorio en 1899 si no teníamos ni gobierno? Fíjese, entonces coronel, hoy tenemos un gobierno y tenemos quien nos defiende.